Bueno, en honor al tiempo y a quienes se están conectando, vamos a iniciar, dar la bienvenida a nuestro webinar. Ahí parece que Marta pudo conectarse a través del... Sí, estaba con dificultad, pero está ingresando justo. Marta. Bueno, vamos a ir comenzando entonces. Muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida al ciclo de conversación Café con Energía, un espacio de diálogo y debate entre la comunidad del Magíster de Ingeniería de la Energía, el MIE, e invitados. Mi nombre es Carla Castillo, soy coordinadora de extensión y vinculación con el medio y voy a estar moderando esta actividad. El día de hoy, el tema de este webinar es sobre mercados energéticos comparados y para ello tendremos los siguientes panelistas. Desde Colombia tenemos a Marta Gil, que es ingeniera civil industrial de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en aprovechamiento de recursos hidráulicos con énfasis en planeamiento energético de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en finanzas de la Universidad EAFIT. Ella cuenta con experiencia docente e investigativa, con diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Es miembro de SIGRE Colombia en el grupo Regulación y Mercado C5. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector eléctrico, donde ha ocupado, además de su rol actual como directora de analítica y de desarrollo de mercados en XM, los cargos de directora de riesgos y gerente de Derive. Adicionalmente fue decana de la Facultad de Ingeniería, jefe de Ingeniería Financiera y profesora asociada de la Universidad de Medellín e ingeniera de proyectos en Integral S.A. Bienvenida, Marta. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Súper. Por otro lado, tenemos desde Perú a Margaret Matos. Ella es abogada, máster en Derecho de la Energía y Nuevas Tecnologías por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, abogada por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ella cuenta con experiencia en asesorías en regulación energética, con énfasis en mercados eléctricos y desarrollo de tecnologías limpias. Se desempeñó como asociada senior de importantes firmas legales de Perú y Chile, antes como asesora legal in-house en COE-SINAC. Actualmente es asociada senior del estudio de Rodrigo Elías Medrano Abogados y representa al Perú como Future Energy Leader ante el Consejo Mundial de Energía WEC. Es cofundadora del Perú Young Energy Professional y también es miembro del Women in Energy y de la Asociación Iberoamericana de Derechos de la Energía. Autora y expositora de diversas publicaciones en materia de regulación sectorial de mercados eléctricos. Bienvenida, Margaret. Por otro lado, desde Chile tenemos al profesor Enzo Sauma, que es ingeniero civil industrial, magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica, Master of Science y PhD en Energía Industrial e Investigación de Operaciones por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Cuenta con experiencia en el diseño de mecanismos eficientes de mercado y estudio de las estructuras de incentivos que operan dichos mercados, con un interés especial en su aplicación a los sectores de electricidad y medio ambiente. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas y ha presentado sus trabajos en diversas conferencias internacionales. También ha obtenido diversos premios, tanto nacionales como internacionales, en reconocimiento de su trabajo en investigación. Es profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas y profesor de nuestro programa, el MIE, en el curso de Mercados Energéticos. También es director del Centro de Energía UC. Le damos la bienvenida a Enzo. Muchas gracias, Carla. Gracias por la invitación. Genial. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectando. Les voy a contar un poco cómo va a ser este panel. Primero, cada uno de los panelistas contará con 5 minutos para presentar un contexto de los mercados energéticos de sus países. Y posteriormente vamos a abrir paso a las preguntas del público. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con Marta.
Marta de Colombia. No sé si quieres compartir tu presentación, ¿la tienes ahí abierta? Sí, perfecto. Sí, sí. Déjame, yo la comparto. En Súper. teoría, dame un segundo. Me cuentan si la están viendo. Sí, Bueno, perfecto. Entonces, la idea es contarles un poco del mercado de energía en Colombia, algunos aspectos, pues en 5 minutos. No es tan fácil, pero algunos temas que consideramos pues relevantes para abrir esta discusión. Un poco hablarles de las cifras, nuestro sistema interconectado nacional, pues como ven, la capacidad efectiva neta en la última década Marta, ha venido... ¿Aló? disculpa, Marta, no se ve la pantalla. Ah, discúlpame un momento, yo vuelvo entonces a proyectarla bien. Sí. Me cuentan si la están viendo. Ahí está cargando. Dame un segundo. Ahí sí, ahora tienes que Sí, dejarla. Ahí sí, súper. perfecto. Bueno, entonces estábamos viendo acá pues un poco algunos aspectos generales importantes de lo que tiene que ver con el sistema interconectado en Colombia. Como podemos ver, la capacidad pues, efectiva neta de nuestro sistema es de 17 gigavatios. Esto es un poco lo que tenemos. Aquí estamos viendo pues nuestra capacidad en lo que tiene que ver con el sistema hidráulico, lo que tiene que ver con el sistema hidráulico y con el sistema térmico. Nosotros somos fundamentalmente somos un país que tiene una alta generación hidráulica. Como ven, casi el 67% de nuestra capacidad es hidráulica y pues más o menos el 30% es térmica. Hoy en día, pues lo que tiene que ver con el tema solar todavía, con el tema eólico, solar, renovable, todavía no es tan alto. Ya vamos a ver algunas políticas donde se espera un crecimiento a futuro de este tema. Y pues justamente por tener esta capacidad hidráulica tan fuerte, nosotros estamos sometidos a una alta vulnerabilidad climática, lo que nos lleva a que tengamos en algunas instancias, pues nos sometemos a fenómenos como el Niño, que nos llevan a escasez y dificultades, donde esto nos ha llevado también a desarrollarnos en otro tipo de mercados. Tenemos dos conexiones internacionales, la de Ecuador hoy funciona muy bien. Tenemos una línea con la cual hay importación y exportación todo el tiempo. Con Venezuela existe la conexión, pero realmente hoy no funciona. Esta es un poco la estructura de nuestro mercado. Nosotros XM somos el operador y administrador del mercado, donde también pues estamos a cargo de todos estos intercambios de energía con Ecuador, los que llamamos TIEN. Y en nuestro esquema, entonces, pues como en cualquier otra estructura, contamos con comercializadores y generadores. Estos dos, tanto los comercializadores como generadores, están en competencia. La generación entonces permite que se pacten libremente los precios. Hay una competencia en el corto plazo en la formación de precios que realizamos pues de manera diaria en el proceso de formación de precios. Esto ocurre tanto en la generación como en la comercialización. La comercialización entonces también está en competencia. Hay un mercado que es regulado y un mercado no regulado, y en este mercado regulado hay unas definiciones regulatorias reguladas que establecen o acotan de alguna manera los precios que llegan a ese mercado. Igualmente tenemos la distribución y la transmisión. Estos pues sí son su estructura de remuneración es completamente regulada. Si bien pues hay libre acceso a las redes, hay unas condiciones específicas para ellos hay unas resoluciones que establecen cuáles son de alguna manera los cargos por uso tanto en transmisión como distribución a los cuales estos tipos de agentes pueden tener acceso. Bueno, hablando un poquitico de mercado, entonces fíjense, aquí quería mostrarles
partiendo del diseño teórico de un mercado completo. Y en ese diseño de un mercado completo, aquí están de alguna manera todos los tipos de mercado que estamos viendo en mercados mucho más desarrollados y contarles cómo funciona en Colombia. Aquí pues dentro de la estructura que tenemos lo que queremos mostrarle en colores, estamos viendo por ejemplo en rojo lo que ya tenemos implementado en Colombia. Aquí tenemos pues en un naranja lo que está en proceso de implementación, y ya estos donde son mucho más claros, son temas donde todavía estamos trabajando. ¿Qué tenemos hoy implementado en Colombia? Y obviamente esto no significa que no hay oportunidades de seguir mejorando. Tenemos un mercado de confiabilidad que funciona más o menos desde el 2008. Allí pues tenemos varias plantas que han entrado por este esquema, y esto sobre todo nos ha permitido sobrellevar los fenómenos del Niño, teniendo pues la energía necesaria, sobre todo, como les comentaba, en estas situaciones hidrológicas completas. Tenemos un mercado OTC, donde hay contratos bilaterales y contratos pues que tienen los agentes del mercado, generadores y comercializadores, e igualmente tenemos un mercado de derivados. Nuestros contratos de mediano y largo plazo son todos contratos financieros. Hoy tenemos contratos bilaterales que se pactan libremente, generadores y comercializadores. Tenemos también subastas. Aquí, por ejemplo, uno de los temas tiene que ver con lo que promovió el Ministerio de Minas y Energía, sobre todo en los temas de energía renovable. Y como les decía, tenemos un mercado de derivados interesante que también permite generar coberturas para los precios que de alguna manera se ofrecen al usuario final. Ya en los mercados físicos, es decir, los mercados de muy corto plazo, contamos con un mercado day ahead, pero realmente no es vinculante. Esa es una de las propuestas que está trabajando el regulador. Y hoy pues lo que existe es que hay unas subastas diarias, un tipo de subasta holandesa, donde los generadores presentan sus ofertas, su disponibilidad, y allí con respecto a la demanda de manera pues muy simplificada hay una formación del precio de bolsa para el día siguiente. Sin embargo, su formación no es vinculante, ya que dependiendo de lo que ocurre en el día, pueden existir algunos cambios. Las propuestas que se está trabajando, que ya pues, nuestro regulador ha venido haciendo estudios, es modernizar justamente este mercado de corto plazo, y lo que esperamos muy pronto llegue una nueva regulación que nos permita mejorar incorporando un day ahead, un mercado day ahead vinculante, un mercado intradiario, sesiones intradiarias, sobre todo muy beneficioso para las energías renovables, e incluso pues entrar a generar mercados de balances y servicios complementarios. En el mercado minorista pues también hay algunas regulaciones importantes que están buscando promoverlo, veremos algo de eso. Y pues el mercado peer-to-peer hay apenas unos pilotos, todavía pues hay mucho por desarrollarse. Bueno, igualmente estamos trabajando hacia esa transformación del sector eléctrico colombiano. Esto ha sido un tema clave, bandera, política del gobierno, y en ello se están trabajando temas como integración de las renovables, integración de las energías, de los recursos distribuidos, almacenamiento, donde incluso no solamente tenemos ya regulación, sino que ya hay una subasta, ya se realizó una subasta en la cual se definió ya una batería que va a entrar a apoyar todo el sistema de transmisión. Igualmente, tenemos esquemas de participación de respuesta de la demanda. Estamos avanzando pues, en el tema de medición inteligente. Todavía hay unos primeros pasos, y en electrificación del transporte. Quiero hacer énfasis importante en el tema de integración de las renovables, un tema, insisto, que ha sido política y que se ha venido liderando desde esa transformación del sector. Todo empezó desde 2014, una nueva ley, ya hemos tenido varias resoluciones. Queremos resaltar, por ejemplo, las subastas del Ministerio de Minas y Energía, que realizaron unas subastas específicas buscando que proyectos de energía renovable entraran a obtener contrataciones con comercializadores a 15 años. Ya vamos a ver los resultados, e igualmente se incorporó dentro de nuestro cargo por confiabilidad todos los mecanismos para garantizar que estas
plantas de generación renovable también tuvieran ingresos, pues justamente dentro del cargo por confiabilidad pudieran participar pues de este mecanismo, brindándole confiabilidad al sistema. Aquí hay pues muy rápidamente algunas cifras de lo que tenemos. Por ejemplo, en la última subasta del cargo que se realizó en el año 2019, tenemos pues una importante de la cantidad de proyectos adjudicados. Fíjense, 2.553 megavatios fueron adjudicados a proyectos renovables que entraron y que van a entrar a mejorar nuestra matriz energética y a que estas fuentes renovables tengan una mayor participación. Y de igual manera, las dos subastas que se han hecho, insisto, subastas en 15 años específicas para proyectos de generación renovables en el 2019, entonces fueron adjudicados pues casi 1.200 megavatios y en el 2021 796 megavatios, donde se asignaron pues en el 2019 9 proyectos y en el 2021 11 proyectos importantes que, insisto, esperamos entren. Los del 2019 empezaron a entrar este año. En el 2022 hay algunos que tienen unos retrasos, pero hay unos mecanismos también para que gestionen estos riesgos. Y en el 2021, igualmente entonces 11 proyectos que se espera comiencen a entrar en el 2023. Es un poco como la política. Y por último, quiero resaltarles, pues aquí el Ministerio de Minas y Energía ha venido también liderando una alianza con todo el sector eléctrico, buscando acercarnos a tener una emisión de carbono neutral. Nosotros como XM somos secretarios técnicos de esta alianza y hay un ejercicio pues importante para que el sector eléctrico sea pues un actor clave, justamente buscando pues minimizar los efectos del cambio climático en nuestro país. Ese es entonces, Carla, pues el resumen. Muchas gracias, contarles. Marta. Muchas gracias. Súper. Ahora vamos a dar paso a Margaret. Ahí. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien, Margaret. Perfecto, tuve problemas para saludarlos al inicio. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Es súper grato poder juntarnos un rato en la tarde para comentar cómo van nuestros mercados eléctricos, sobre todo en los países de la región, y cómo vamos todos avanzando en esta meta común, en realidad que es global, de ir hacia la transición energética. Así que muchísimas gracias por la invitación. No sé si me ayudas a compartir, sí, o prefieres que yo comparta mi pantalla. ¿Tienes abierta la presentación? Sí, puedo compartir sin problema. Sí, comparte entonces. Yo te aviso cuando se vea. Ahí se ve. Pero todavía no se ve completa. ¿Se ve bien ahora? Ahora sí, Margaret, súper. Perfecto, gracias. Bueno, también voy a hacer el ejercicio, voy a intentar hacer el ejercicio de poder resumir lo más corto posible cuál es el estado actual del mercado eléctrico peruano. Solo una foto del estado actual y para caracterizar también la matriz energética peruana. Al igual que en Colombia, nuestra matriz se califica principalmente por ser un sistema hidrotérmico. Para el año 2021, la generación hidráulica alcanzó un 56.8%, la generación térmica basada en gas natural un 37.62%. Esto es una diferencia importante de cómo empezó nuestro sistema eléctrico peruano, en donde también era importante el desarrollo de las térmicas, pero basado en diésel y carbón, y a partir de la entrada en operación comercial del proyecto Camisea en el 2004, esto cambia y ahora el gas natural es muy importante en el Perú. Y el resto de la demanda de nuestro sistema eléctrico es sustentada por proyectos renovables, principalmente eólicos, solares, biomasa. La potencia efectiva del CEIN está alrededor de 13 gigawatts, la máxima demanda del CEIN en 7 gigawatts. El margen de reserva objetivo que ha sido estimado para este año está alrededor de 43%.
pero también, dado que nuestro sistema es hidrotérmico, depende mucho de la situación hidrológica. Entonces, en los periodos en estiaje como el que nos encontramos ahora, la reserva llega a un promedio de 16%. También es importante mencionar en cuanto a la reserva rotante, que tenemos la reserva primaria. Por obligación legal, todas las centrales de generación, excepto las renovables y las de cogeneración, tienen que reservar un 2.8% de su producción para brindar este servicio complementario. Y en reserva secundaria, ahí hay un error en la cifra, debería decir alrededor de 350 megawatts, que ha sido también un esfuerzo importante en nuestro marco regulatorio para promover la primera subasta de reserva secundaria que se realizó hace varios años ya, y que ahora los contratos que se suscribieron en esa subasta están llegando a su término. Este fue un primer intento del mercado para empezar a tener un mercado de servicios complementarios. Han habido muchísimas fallas que se están tratando de corregir ahora. Quiero aprovechar esta imagen para poder comentarles un poco de cómo ha evolucionado el mercado eléctrico peruano, porque vamos a ver cómo las diferentes regulaciones y reformas normativas han impactado en la forma en que nuestro mercado eléctrico ha ido evolucionando, ¿no? Y esto empieza en el año 92 con la primera gran reforma, en donde se deja el modelo primigenio de una estructura de un monopolio verticalmente integrado para pasar a permitir la competencia en las actividades donde es posible, en la generación y también en la parte de competencia minorista. Tanto la transmisión como la distribución siguen siendo bajo el esquema de monopolios naturales fuertemente regulados, pero que permite la iniciativa privada para desarrollar esas actividades. Otro tema importante con esta primera reforma es el Open Access, que se establece tanto para transmisión como distribución, que ayuda además que se genere la competencia en estas actividades. Y por último, el tema de institucionalidad. Se crea el COE, el coordinador, tenemos también el organismo regulador, que es SINERMIN, y bueno, el ministerio, que sigue dando las políticas energéticas. Otro punto relevante es el año 2000, cuando por fin tenemos un sistema interconectado, al juntarse el área sur y norte, el proyecto Camisea que ya les comenté, y la segunda gran reforma que ocurre en el año 2006 es con esta ley 28832, en donde principalmente lo que se busca es propiciar un esquema de licitaciones para los contratos que tienen que suscribir las empresas distribuidoras para abastecer al mercado regulado, ¿no? Y esto para solucionar un problema que se había dado años anteriores con una crisis de contratos. Vamos a ver más adelante cómo el costo marginal y el precio que se trasladaba a los usuarios regulados estaba totalmente disasociado, y eso generó que las distribuidoras no quisieran contratar, mejor dicho, los generadores no quisieron contratar con las distribuidoras para abastecer al mercado regulado. Otro punto importante de esta segunda gran reforma es que busca promover un esquema mucho más pensado y con planificación de la transmisión, que también es importante. Y luego tenemos otro antecedente importante, que es el decreto legislativo 1002, en donde se empieza a promover las energías renovables, y se dan a partir de esta normativa los 4 subastas RER, que vamos a ver más adelante, que esos proyectos empiezan a ingresar en operación hacia el año 2012 en adelante. Luego tenemos otros proyectos que también han sido resultado de procesos de promoción de la inversión llevados por el Estado peruano. Y ahora, para explicar un poco el mercado eléctrico peruano, en nuestro mercado es el mercado mayorista de electricidad, que está compuesto tanto por el mercado spot como el de servicios complementarios e inflexibilidades operativas. En realidad yo no quiero mencionar este como un mercado, porque en realidad se trata más de un reconocimiento de costos, ¿no? Reconocimiento de aporte de este tipo de servicios que genera una liquidación mensual. Nuevamente el COES es el encargado de administrar y efectuar las liquidaciones mensuales por las transacciones que se realizan mes a mes en este mercado de corto plazo. Es importante resaltar aquí también cómo es que participan en el mercado de corto plazo, que eso es algo que me parece distinto a lo que ocurre en otros países de la región, porque con las modificaciones que se dieron en nuestra regulación, es posible que la demanda pueda participar directamente del mercado spot, retirando energía hasta un 10%, que es lo que dice en la norma. Sin embargo,
Cuando ya hemos ido a regular cómo es que la demanda participa, los distribuidores y usuarios libres, al momento de establecer las garantías para su participación, eso ha hecho que sea bastante complicado que la demanda pueda participar efectivamente. A la fecha solo tenemos un gran usuario libre que está participando, que podría retirar directamente energía eléctrica. Y de lo contrario, la forma en que se comercializa la energía son los usuarios regulados tienen que comprar la energía del distribuidor de su zona y su distribuidor a su vez puede comprar del generador a través de licitaciones de largo plazo, que era lo que les comentaba con la segunda gran reforma, o a través de contratos bilaterales, y después se hace un precio promedio, precio a nivel de generación, que es trasladado a la tarifa que pagamos todos los usuarios regulados. Luego, bueno, las transacciones de mercado libre son pactadas libremente, las condiciones también. También tenemos nosotros unos rangos que se establecen para determinar si tú eres un usuario regulado o un usuario libre, que están en función a tu demanda anual, que justamente es ahora algo que está en debate, porque se quiere bajar estas franjas para que más usuarios que no tengan un consumo tan importante puedan optar por ser usuarios libres y poder negociar libremente sus necesidades de electricidad. En este esquema, en esta figura, podemos notar cómo es que han venido evolucionando los precios en el mercado libre o en el mercado regulado de manera disasociada de los costos marginales. Los costos marginales promedios son los que se establecen aquí de color rojo. Vemos como al inicio, y acá hay una crisis importante, la que les comentaba de la crisis de los contratos, en el costo marginal es muy alto, los precios regulados, que son los que pagamos los usuarios residenciales, estaban abajo de lo que se tenían que pagar los usuarios libres, y cómo la situación es totalmente distinta en el año 2018, ¿no? Eso generó, además, que exista mucha decisión de migración de usuarios regulados a usuarios libres que buscaban mejores condiciones, ocasionando que las empresas distribuidoras se queden sobrecontratadas, pagando potencias fijas, más allá de lo que requería su demanda. La promoción de las energías renovables, como les comenté, se dio fundamentalmente a raíz del decreto legislativo 1002, se dieron 4 procesos de subasta desde el año 2009 hasta el año 2015. Desde ese año, a partir de 2015, no se han vuelto a generar otras subastas. De hecho, es bastante controvertido que se pueda dar una subasta adicional, sobre todo porque uno de los beneficios que ganaban los adjudicatarios de esos procesos de subasta era una prima que significaba ingresos garantizados para los adjudicatarios, y esta prima iba a un cargo que finalmente teníamos que pagarlo todos con nuestros servicios de transmisión, y eso ha sido bastante cuestionable. Ahora, y solamente me voy a referir acá, porque creo que me estoy yendo más en el tiempo, que bueno, en ese discurso estableció un nuevo compromiso para llegar a un 20% de energías renovables no convencionales, y espero que con alguna pregunta pueda comentarles un poco la perspectiva para no tomar más tiempo del que me corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, Margaret, por tu presentación. Vamos a dar paso a Enzo y después todo lo que quede lo vamos a recoger para las preguntas. Enzo, ¿tienes para compartir presentación? No, gracias. No tengo presentación. Voy a hablar yo nomás. No hay problema. Súper. Bien. A ver, les voy a contar un poco de la situación en Chile. El mercado en Chile es bastante parecido al mercado en Perú, así que lo que nos contó Margaret sirve bastante. En Chile tenemos alrededor de unos 32 gigawatts de potencia instalada hoy en día. Somos un sistema hidrotérmico, pero la generación hidroeléctrica ha ido en disminución por impacto del cambio climático. Entonces, de esos 32 gigawatts, más o menos como el 45% es térmico, alrededor de un 20-25% es hidráulico hoy día, y tenemos un 20% de la capacidad instalada que es solar y un 10% que es eólica. Más o menos eso constituye el sistema chileno hoy en día. El sistema, como les decía, chileno es bastante similar al peruano en el sentido de que es basado en costos
es basado en costos auditados. Es decir, nosotros tenemos un mercado en tiempo real donde generan los generadores, declaran sus costos marginales, después se auditan y lo que se paga es justamente este costo auditado. No es un sistema de subastas como mencionaba Marta en el caso de EXEM en Colombia. Nosotros tenemos un sistema basado en costo. Y eso presenta algunos desafíos en el futuro también que vamos a tener que discutir. Por ejemplo, hoy día no tenemos mucho almacenamiento, pero si incorporamos almacenamiento y tenemos un sistema basado en costo, la pregunta es cuál es el costo de oportunidad de 1 megawatt que está almacenado. Es el costo al que se almacenó, que a lo mejor si sobraba energía el costo puede ser 0, o es el costo de oportunidad de cuando se inyecta, y eso es difícil de auditar. Entonces, en esa misma perspectiva, justamente es que hoy día en Chile, al menos el sistema, no existe un sector de almacenamiento, sino que el sector de almacenamiento se considera dentro del sector transmisión, y por eso que lo regula todos los servicios complementarios también en la ley de transmisión. Y esta ley de transmisión, que entró en vigencia el 2017 en Chile, lo que dice es que se permiten subastas de servicios complementarios, en el caso que el Coordinador Eléctrico Nacional, que también se crea con esta ley del 2017, considere que están las condiciones de liquidez. Lamentablemente, la mayoría de las horas, el Coordinador Eléctrico Nacional considera que no están las condiciones de competitividad y liquidez del mercado, y por lo tanto los servicios complementarios se siguen asignando arbitrariamente en la mayoría de las horas, y eso tiene algunos problemas de incentivo ahí para justamente el almacenamiento, que puede ser muy importante en el futuro. Esta ley de transmisión, eso sí, que se implementó en el 2017, tiene un aspecto bien importante, y es que separa la transmisión en 3 sectores. Uno que es la transmisión que llamamos nacional, que es como la columna vertebral del sistema, otra que es zonal, que son como las ramificaciones, y lo otro es la dedicada, que son conexiones directas a algunos generadores o alguna demanda. Y el sistema nacional, con esta nueva ley, pasa a ser cargo 100% de la demanda. De manera que ahora toda la infraestructura de transmisión, que se planifica centralmente con la Comisión Nacional de Energía, la paga la demanda. Y además en esta ley se permite ahora, a diferencia de lo que era antes del 2017, que se planifique en forma proactiva. Es decir, se puede planificar una línea sobredimensionada con capacidad extra de lo que existe, y eso con cargo 100% de la demanda. Entonces, permite anticiparse un poco a lo que podría venir en el futuro. Eso es una característica importante de la ley de transmisión que está vigente en Chile. Respecto de la ley 20.805, que es la que declaró de que se tenían que hacer contratos de largo plazo, licitación entre las distribuidoras y las generadoras, es la que permite que se hagan estos contratos donde prácticamente la totalidad de la energía se contrata con contrato a largo plazo entre las distribuidoras y las generadoras. ¿Cierto? Y los últimos procesos de licitación han sido en general adjudicados por proyectos renovables, y eso ha hecho que tengamos un alto porcentaje. Respecto al fomento de las renovables, en el año 2007 se implementó un sistema de cuotas a través de la ley 20.257 y que se modificó con la ley 20.698 en el 2013, donde básicamente lo que se exige es un porcentaje de la energía que venga de fuentes renovables. Con el 2007 se exigía un 10% al 2024, y eso se modificó, y se exige ahora que el 20% de la energía sea renovable al 2025. Pero como yo les acabo de decir, hoy día ya tenemos más del 30% de la energía que es renovable sin contar los grandes embalses, por tanto, ya cumplimos la meta que pide la ley del 2025. Entonces ya cumplió su propósito de fomento de la energía renovable esa ley. Finalmente, para terminar, quiero también mencionar, el gobierno tiene un plan de carbono neutralidad al año 2050, y parte de ese plan es que el gobierno ha planteado, como parte de la descarbonización, un plan de retiro de todas las... Bueno, primero se prohíben instalar nuevas centrales a carbón, y un plan de retiro de todas las centrales a carbón de aquí hasta el 2040. De hecho,
está en discusión justamente esta fecha. En estos días, un grupo de senadores está tratando de incorporar al Parlamento un proyecto de ley para adelantar este retiro de centrales del 2040 al 2030, y hay varios estudios que dicen las implicancias económicas que tendría esto de adelantar del 2040 al 2030, porque obviamente implicaría mucho más almacenamiento y transmisión de lo que hay hoy día. Lo dejo hasta aquí y espero ahí que me pregunten de los desafíos futuros. Muchas gracias. Muchas gracias, Enzo. Muchas gracias a todos por sus presentaciones. Vamos a dar paso entonces a las preguntas de nuestra comunidad. Pueden levantar la mano, hacer la viva voz. Ahí ya hay alguien que levantó la mano. Cristian, adelante. Sí. Hola, esto es una pregunta un poco inventada, sí. Bueno, como todas. Y no sé si me escuchan primero. Sí, te Ya. escuchas bien. Sí, me llamó mucho la atención la potencia instalada, especialmente por habitante, dado que Chile es el país con menos habitantes de los tres. Y por otro lado también, no me acuerdo, pero es probable que tengamos quizá un porcentaje más alto de renovables, como se solían llamar, no convencionales, en porcentaje. No sé si exista, y no sé si sirve para algo, un valor que indique la potencia, la instalada por el factor de planta, es decir, la potencia real disponible. Porque uno dice, voy, instalé no sé cuántos megas de solar, pero bueno, hay que multiplicar por un factor. Tantos de eólica por otro factor. Entonces, me llamó la atención toda la potencia que tenemos instalada en Chile, pero quizá de disponible tengamos mucho menos. Eso era un tema. Y lo segundo, cómo conversa los requerimientos de los países con los requerimientos de las casas matrices internacionales. Por ejemplo, yo trabajo en Enel, y una cosa es que Chile diga 2050, pero Enel quiere algo mucho más rápido. Entonces, no sé cómo conversa eso en la discusión nacional. Esas dos preguntas. La tiro ahí a la piscina. Gracias. No sé quién quiere responder de los panelistas. Enzo, estás muteado. Ahí respondo algo de lo relacionado con Chile. Sí, a ver, efectivamente hay una diferencia entre lo que es potencia de lo que es energía. Si bien de estos 32 gigawatts de potencia instalada, yo decía más de un 30%, en realidad alrededor de un 35% es de energía renovable no convencional. Y si consideramos la energía, la verdad es que igual casi un 30% de la energía que se genera viene de energía renovable no convencional, a pesar de que el factor de planta es mucho menor. Y esto se debe a que, a pesar de que las térmicas, las carboneras, por ejemplo, tienen la potencialidad de operar 24/7, por temas de orden de mérito, por temas de emisiones, etcétera, no operan 24/7. Y muchas veces, ¿cierto? Por el mismo hecho que se les da prioridad a las renovables no convencionales, cuando hay mucha energía solar, por ejemplo, se les pide que vayan a mínimo técnico de manera que no tengan que apagarse, pero que no estén operando a máxima capacidad. Entonces, el hecho que haya penetrado mucha la energía renovable ha hecho que estas térmicas operan con mucho ciclaje, que se llama, que es decir, operan como respaldo muchas veces, pero cuando hay mucha energía solar, como durante el día, en la parte norte y centro de Chile, se van a mínimo técnico. Entonces, no hay tanta diferencia. Si bien las energías renovables convencionales son 35% de potencia, a nivel de energía generada son alrededor de un 30%. Sí, yo solo para comentar que en el mercado peruano estoy viendo las cifras y la producción de energía el año pasado de solar llegó a 801 gigawatts y eólica 1800 gigawatts, ¿no? Y eso es importante en el mercado peruano en cuanto a la remuneración de las centrales, la remuneración de potencia, porque esto se hace en función a la contribución que tienen las centrales en el momento de mayor estrés, en la hora pico. Y eso
ha implicado además un desincentivo para la inversión de las renovables, sobre todo las solares, que no pueden efectivamente aportar energía al momento en donde hay mayor estrés en el sistema eléctrico. Esto todavía está siendo motivo de constante debate, porque lo que piden los desarrolladores de este tipo de tecnologías es que la forma en que se calcule la potencia firme de estas centrales renovables no convencionales sea distinta, que saquen un promedio, ¿no? Establezcan otro tipo de metodología, pero eso todavía es una batalla que tiene para largo. Y también me pareció interesante cuando revisaba las cifras que en el momento de máxima demanda de CEIN el año pasado, sí hubo una contribución importante de centrales eólicas. Y eso es una consecuencia de las diferentes inversiones que se están realizando en la parte sur de nuestro país, y además eso va a venir con mucha más fuerza en los siguientes años. Y para contestar la otra parte de la pregunta, que de repente también Enzo y Marta la van a poder comentar, es muy importante las iniciativas privadas, sobre todo en el Perú, en este momento, porque estamos en una incertidumbre política, inestabilidad jurídica muy fuerte en los últimos años, donde no podemos tener una política energética a largo plazo, no tenemos funcionarios en el ministerio que se queden más allá de un año, ni siquiera voy a contar nuestra historia de presidentes porque eso ya es conocido por todos. Entonces, la iniciativa privada está generando e está impulsando muchas iniciativas como desarrollo de proyectos renovables, también rutas de hidrógeno verde, almacenamiento, pero digamos está sobre todo guiado por la iniciativa privada. Yo también quería aportar pues un poco a la pregunta con lo que estamos hablando. Pues en Colombia realmente el tema del incentivo directo de las energías renovables aparece pues hace menos tiempo que claramente pues lo que se está contando en Chile y en Perú. Y allí, sin embargo, ahí claramente en los últimos años se ha venido haciendo un desarrollo muy importante. Como les decía, en nuestras subastas estamos hablando que van a entrar en los próximos 2 años 2.000 megavatios de capacidad. Ahí pues nosotros esperamos que en los próximos 5 años, justamente con esa transformación energética, esa política de renovables, nuestra capacidad instalada pues prácticamente se esté duplicando. Y lo que estamos viendo es que absolutamente de manera muy predominante estamos hablando de las energías renovables. Es un poco pues como la hoja de ruta que hoy hay sobre la mesa. Frente al tema entonces que tiene que ver ya de cómo, pues nosotros en Colombia sí tenemos un mercado, estas plantas pueden entrar en el corto plazo a hacer su oferta de precios y disponibilidades, y nosotros le estamos apostando, como les decía, a esa modernización del mercado, a tener mercados intradiarios, donde ellos pues esos excedentes de energía que puedan tener de acuerdo a esa variabilidad de sus fuentes de generación, los puedan incluso entrar a vender o a ajustar o a recomprar, dependiendo de su situación, dentro de estos mercados intradiarios. Es un modelo pues que funciona muy bien en Estados Unidos, en Europa, y que nosotros tenemos que también le va a dar otras herramientas para que estos generadores dentro de este mercado a corto plazo puedan gestionar entonces allí sus riesgos y de alguna manera tener un mejor desempeño en el mercado. Frente a capacidad, que es un poco pues dentro de la pregunta, nosotros en el mercado tenemos el mercado de confiabilidad. Allí también hay una remuneración que tienen los generadores, y en esa remuneración que tienen estos generadores se han venido estudiando bastante justamente qué se les remunera, no por la capacidad, sino por la confiabilidad. Efectivamente, pues ese factor adicional técnico que se habla, y nosotros ya tenemos regulación que de alguna manera establece una remuneración, insisto, no por capacidad, sino por confiabilidad, que realmente la energía que se estima, que se ha venido simulando, estas plantas pueden entrar a aportar, en nuestro caso, en efectos, pues como fenómenos del Niño, donde tenemos pues dificultades hidráulicas, y allí necesitamos mucho justamente esta generación. Era un poco pues lo que quería aportar frente a la pregunta. Súper. Vamos a dar paso entonces a Alejandro Salas, que está también con la mano levantada. Hola, gracias. ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes. Una pregunta que quería hacer, digamos,
los tres panelistas en distintas aristas en relación al término del almacenamiento. Si bien hoy viene incluido, y lo nombró el profesor Enzo, en relación viene como parte de lo que es la estructura actual del mercado. No sé si se visualiza una estructura distinta, es decir, un mercado en el cual se materialice el almacenamiento como un mercado totalmente aparte, entendiendo que no es ni generación ni transmisión. Por lo tanto, el comportamiento es distinto al modo de entender. Entonces, a lo mejor oportunidades que se vean desde esa arista y cómo se podría abordar. Porque claramente hay una necesidad, principalmente acá en Chile, pero no sé cómo lo ven en las realidades, como comentó Marta o Margaret en relación a cómo va el avance del almacenamiento en general, que cada vez toma más fuerza y más desarrollo. Eso principalmente, Carla. Muchas gracias. Bueno, si quieren, yo puedo comenzar un poco a contar como la experiencia de lo que llevamos en Colombia. Como les decía en la presentación, frente al tema de almacenamiento, nosotros ya tenemos en firme un compromiso de la construcción de una batería que se supone va a entrar el año entrante. Es una batería de capacidad importante y que se incorpora al mercado busco de manera pues en un tema muy similar a cómo funciona la remuneración de la transmisión. Es decir, no entran a ofertar precio, así es como está el esquema hoy, no entran a ofertar precio, sino que entran a resolver problemas de restricciones en una zona del país que tiene pues realmente problemas complejos frente a la conexión. Entonces, la batería quedaría instalada. Insisto, su remuneración es completamente regulada, no oferta en este caso precio, y lo que hace es, frente a eventos de restricciones o situaciones complejas, entra a llamado del operador del mercado, llamado XM, a resolver problemas específicos en la zona. Ese es como el esquema actual, que está regulado. Insisto, ya se tuvo la subasta, ya la batería está asignada, está en construcción y la esperamos el año entrante en ese esquema. Otra modalidad que estamos viendo es que, como les comentaba, la transformación energética nuestra hemos venido viendo que ha aumentado muchísimo los autogeneradores a pequeña escala, granjas solares, etcétera, etcétera. Y ya estamos viendo a ese nivel también cómo se está complementando insisto, pues esa generación distribuida, esas autogeneraciones a pequeña escala, cómo las están complementando con pequeñas baterías que les ayudan de alguna manera a tener mayor flexibilidad frente a la oferta que ellos hacen en el mercado. Entonces, no es en sí un mercado para baterías, sino que la batería entra de alguna manera en el nodo de la generación a darle mayor flexibilidad y de esta manera la oferta que hace en el mercado, insisto, ese generador que tiene un esquema híbrido generación-batería, tiene muchas más opciones para entrar entonces a ser un jugador pues con un mayor nivel de oportunidades y flexibilidad frente al mercado colombiano. Ese esquema ya existe, estamos viendo que ya hay algunas empresas de generación que tienen estos esquemas híbridos y, como les digo, nosotros los vemos como una fuente de generación con ese nivel inicial de flexibilidad. Eso es, pues, digamos, lo que hoy estamos viendo y obviamente nosotros esperamos que a futuro pues hay modelos en todo el mundo donde hay desarrollos del mercado donde las baterías entran a apoyar y a generar pues dentro de esas ofertas justamente pues como una estructura de más flexibilidad frente a lo que ocurre en el mercado. Súper. Yo me gustaría complementar un poco. En Chile opera bastante similar, no hay un sector de almacenamiento, así que el almacenamiento o es parte de un sistema de generación o es parte de la transmisión, y eso presenta algunas dificultades, sobre todo en Chile, que es un sistema basado en costos, ¿cierto? Porque cuando es inversión de un privado que lo considera parte de la generación, entonces tiene que competir con todas las reglas de generación.
¿cierto? Como un paquete dentro de la generación, el almacenamiento. Y eso le quita ciertas ventajas que puede tener el almacenamiento, como decía, porque basado en costos es difícil de medir, hay un costo de oportunidad. Y si se considera transmisión, que también, por ejemplo, el último proyecto, el último plan de obras que sacó la Comisión Nacional de Energía, propuso para este año 41 nuevas obras, y dentro de esas 41 nuevas obras está un proyecto de baterías. Y ese proyecto de baterías se operaría centralmente, ¿cierto?, por el coordinador, y se licitaría. El problema es que en Chile la transmisión, igual que en otros lados, es un monopolio regulado, y por lo tanto la forma de recuperar esa inversión es a través de tarifas reguladas, muy distinto del sistema de generación que es basado en costos auditados por generación. Entonces, el almacenamiento tiene distintos incentivos dependiendo de por dónde se genera, y eso es como raro. Yo creo que en Chile tenemos que movernos hacia un sistema de subasta donde los generadores puedan, y el almacenamiento y todos puedan incorporar estos costos de oportunidad dentro de su subasta, ¿eh? Entonces, es medio raro esto de que si es al lado de un generador se considera una remuneración de un tipo, pero si es considerado como parte de la transmisión porque la planificó la Comisión Nacional de Energía, aunque cumple un rol similar, es remunerado completamente distinto. Sí, yo solo para comentar muy corto qué ocurre en Perú, y era algo que me había quedado en mente de la exposición de Enzo, es que nuestro sistema efectivamente está basado en costos auditados, pero hasta el 2019 se permitía a las centrales de generación que producen energía con gas natural declarar los precios de gas natural. Y eso efectivamente causaba una gran distorsión en los precios, en el costo marginal, y que ahora estamos viendo que los precios están acercándose más a los precios reales, digamos. Solo un paréntesis, y sobre almacenamiento, la respuesta va a ser muy corta porque no tenemos nada regulado hasta la fecha. Sí tenemos una propuesta normativa que se ha dado hace un mes, en donde se está regulando el almacenamiento en una definición bastante amplia, parecida a la que se tiene en Chile, considerándolo como un atributo multifunción, y lo interesante sí es que se está considerando al almacenamiento como un agente distinto a generación, transmisión o consumo o demanda, ¿no? Eso nos parece bastante importante. Sí debo destacar que hay ya proyectos de almacenamiento que se han desarrollado por iniciativa privada, sobre todo para dar esta reserva primaria que es obligatoria para todas las centrales, que entonces las empresas deciden darla con su almacenamiento y no con su central. Y la definición, al parecer, de almacenamiento va a estar muy ligado al dar servicios complementarios, y esperamos que con la experiencia que ya tuvimos nosotros de subastas para dar el servicio de regulación secundaria de frecuencias, se pueda seguir un mismo mecanismo al momento de regular ya el almacenamiento para dar servicios complementarios. Súper, gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Samantha, Wilfredo y después Francisco para ya ir cerrando el webinar. Vale. Buenas tardes, muchas gracias. También mi pregunta también está relacionada con el tema del almacenamiento. Principalmente, bueno, acá en Chile y en Perú y Colombia que ya lo nombraron, pero acá en Chile que está, según la legislación, tenemos el arbitraje de energía y el servicio complementario totalmente separado. Entonces, por ejemplo, las empresas privadas, los inversionistas tienen esta gran incertidumbre de cómo voy a valorizar yo mi inversión, a qué hora voy a poder despachar. Entonces, le decimos nosotros, no, el coordinador te despacha, es la que te va a despachar, pero ¿cómo voy a valorizar yo? ¿Cómo me van a remunerar exactamente toda esta inversión que voy a hacer? Entonces, una de las grandes incertidumbres de empresas privadas, porque si hay algún proyecto de ley o se ha pensado también, aparte del arbitraje de energía, también es que puedan incluirse dentro de los servicios complementarios, no completamente separados, porque está ahora se remunera el servicio complementario, pero no puedes arbitrar energía. ¿Y cómo haría alguna empresa para evaluar cuándo voy a poder despachar? Porque se supone que es a la hora el horario punta, y puedes proyectar
tus 20 años, tus 30 años al horario punta, pero ¿realmente es así? ¿O puede variar? ¿Cómo visualizan ustedes este mercado? No sé, el profesor Enzo. Sí. A ver, yo contesto por la parte de Chile. Efectivamente es así. Los servicios complementarios, como decía yo, la ley de transmisión permite que se hagan subastas para el servicio complementario, pero no lo exige. Entonces, como lo permite solo en los casos en que el coordinador eléctrico declara de que hay competitividad suficiente para hacer subasta, se hace y en la mayoría de las horas no declara esa competitividad. Entonces, el inversionista de almacenamiento no tiene ninguna certeza hoy día de que va a poder participar, como tú dices, en las horas de mayor precio con los servicios complementarios. Y eso es un gran problema que yo veo que existe hoy día en la ley para las inversiones en almacenamiento. Yo creo que no está ese incentivo. Y yo creo que la solución no necesariamente va por el lado de que el mercado de arbitraje y servicios complementarios sea junto. Yo creo que podría mantenerse separado, pero lo que sí, tendría que haber un mercado de servicios complementarios que realmente funcione como mercado, es decir, que se subaste todas las horas, de manera de que un inversionista en almacenamiento pueda tener certeza de que va a poder participar todas las horas, ¿cierto? Tanto en horas de valle como de punta, proveyendo servicios complementarios. Y creo que si eso se da, bueno, el inversionista decidirá si en una hora determinada él quiere hacer arbitraje y vender energía o quiere participar de los servicios complementarios dependiendo de cuáles son las mejores condiciones. En California hay mercados separados y los generadores son los que deciden con qué precio participan en el mercado de arbitraje o energía y con qué precio participan en el mercado de servicios complementarios. Pero existe el mercado todas las horas. Yo creo que eso no está hoy día, y estoy de acuerdo contigo que es totalmente un desincentivo para las inversiones en almacenamiento hoy día en Chile. Sí, y actualmente no sé si lo han visto, hacer como una programación, como lo hacen generalmente las centrales. Tengo esta cierta programación y aquí te voy cargo mi batería y descargo a este tipo de horario. No sé si conoce que pueda existir ese tipo de programación. De hecho, tengo una reunión agendada con el coordinador para saber esta consulta, cómo se programa, cómo se va a programar este despacho. Porque prácticamente no sabemos cómo valorizar el proyecto de batería. O sea, hay experiencia, perdona, soy muy breve, hay experiencia en Europa y en Estados Unidos de cómo se puede hacer. No está hoy día en Chile, pero se puede. Pero se puede. Vale, voy a buscar. Pues tenían otras consultas, pero ya no. Yo quería ahí como complementar un poco en el caso, pues en el caso colombiano, porque si bien estamos hablando de un mercado, de pronto la situación es un poco distinta frente a como lo hablábamos, pues como en las opciones de remuneración, porque entonces el generador puede entrar a decidir y puede entrar en todos los mercados en lo que hablamos, pues en los temas de mercados de capacidad, en el tema de mercados bilaterales, en el tema del corto plazo, pues en el corto plazo allí entrar a ofertar, o lo que hablamos en el tema de transmisión ya pues con una remuneración más regulada. Entonces hay unos mecanismos de mercado donde de alguna manera el inversionista tiene la opción de usar esos mecanismos de mercado de acuerdo a sus estrategias ya comerciales, ¿cierto? Entonces, a nosotros todavía nos faltan algunas cosas. Por ejemplo, en el mercado de confiabilidad todavía no están incorporadas las baterías, pero allí también podemos tener una opción de remuneración por confiabilidad en el mercado, que serían ingresos adicionales. Estaría incluso, pues, los generadores tienen opción ya dentro de tener como tú dices, monetizar sus ganancias a partir de lo que ocurra en su contratación de largo plazo o incluso su contratación de corto plazo. Y en el mercado de servicios complementarios, nosotros todavía lo tenemos en propuesta, pero hacia donde nosotros vamos es tener todo ese esquema de mercado completo, que tiene todo, confiabilidad, corto plazo, largo plazo, complementarios. Hay unas cosas que ya tenemos reguladas donde el inversionista tenga la opción
allí de identificar en dónde participa, en dónde no, dentro de su estrategia comercial. Super, Marta. Vamos a dar paso al profesor Wilfredo, que estaba hace rato con la mano levantada. Bueno, en primer lugar, un saludo especial para a nuestras dos panelistas, tanto de Perú como de Colombia. Y me ha sido muy grato porque con esos dos países estoy muy relacionado en esto del mercado eléctrico. De hecho, en Perú tuve 4 añaños en la empresa Edegel, que la de ubicar perfectamente Margaret, ¿ya? Me tocaron 2 proyectos hidráulicos importantes en la selva, y lo mismo en el caso de Colombia, con la empresa Ingesa, y después con el proyecto del Guavio, que costó que saliera, pero salió. Sí. Entonces, primero quería hacer ese saludo especial, ¿ya? Me ha interesado bastante esta última parte de los servicios complementarios, ¿ya? Y como estos hablamos de mercados comparados, me gustaría muy brevemente que pudiéramos ver en los 3 países que hemos estado analizando cuáles son los servicios complementarios que actualmente se están remunerando en los países respectivos. Independiente que no nos gusta a lo mejor cómo está operando el mercado, pero que realmente tienen remuneración, ¿ya? Esa sería mi consulta. Súper, no sé, ¿quién quiere empezar? Margaret, Marta, Enzo. Bueno, entonces nosotros pues tenemos AGC, pues, o sea, realmente nosotros no tenemos un mercado de servicios complementarios. Existen servicios complementarios que, como lo dices, Wilfredo, generan en algunos casos una remuneración. ¿Cuál es el caso, pues, relevante, importante que tenemos? Es AGC, ¿cierto? Ese es, pues, como en el tema, frente a la prestación del servicio, hay un nivel de remuneración, pero, como te digo, no es un mercado, y tal cual, pues, tú lo decías, allí hay oportunidades importantes frente a mejorar el esquema. Y ahí entonces lo que sí puedo hablar rápidamente es de lo que les comentaba, esa modernización del mercado a corto plazo. Nosotros como operadores del mercado hemos hecho propuestas buscando dinamizar con los mercados intradiarios, tener cooptimizaciones incluso de energía y reservas. Incluso nosotros nos estamos imaginando mercados de reservas secundarias, terciarias, que permitan dinamizar mucho más este mercado con la presentación de ofertas de disponibilidad y precio. Esa es pues nuestra propuesta, pero todavía estamos lejos del tema. Eso es un poco lo que les puedo contar de Colombia. Gracias, Marta. Sí, y en cuanto a Perú, me inclinaría también a señalar lo que comentaba Marta. No tenemos un mercado per se, pero sí hay una remuneración de servicios. Tenemos la remuneración de la reserva primaria de frecuencia. Bueno, más que remuneración, es una obligación que tienen que cumplir todos, con lo cual, de cierta manera, es un servicio que se está prestando. En el de reserva secundaria de frecuencia, sí podríamos señalar que hay una especie de intento de mercado, porque había una subasta inicial en donde se determinaron quiénes van a ser los que prestan este servicio. Se determinó un mercado base como con un despacho forzoso que se tenía que ocurrir en esas centrales adjudicatarias, y un mercado de ajuste para periodos más cortos. Luego tenemos la remuneración del servicio de energía reactiva para control de tensión. Hay algunas maniobras por seguridad que realiza el coordinador y que implican algunos costos operativos que también son remunerados. Y finalmente la reserva fría, en realidad el mecanismo que ha tenido el Estado peruano para impulsar el desarrollo de estos proyectos ha sido un proceso de promoción de la inversión previo para los proyectos adjudicatarios. Eso es en general. Gracias, Margaret. En el caso de Chile, como mencionaba, no tenemos un mercado, pero tenemos la ley que nos da la potestad de poder a veces tener mercado. Y eso es lo raro, ¿cierto? Que dice, el coordinador puede declarar, ya, en las próximas 24 horas vamos a llamar una subasta para servicio complementario, y ahí habría un mercado, ¿cierto? Que se
se hacen apuestas por los servicios de subasta, lo ha hecho, pero la mayoría de los días no llama a subasta, sino que opera, como mencionaba Margaret, en Perú, de que previamente han declarado las posibilidades de abastecer servicios complementarios y a qué costo las distintas, generalmente las centrales térmicas, de Carbonera y ciclo combinado, y el coordinador, cuando requiere servicios complementarios, los solicita y los remunera, ¿cierto?, a esos costos, entre comillas, auditados de proveer servicios complementarios. Entonces, la ley permite que haya mercado, pero solo si el coordinador declara que hay suficiente competitividad y entonces avisa que al día siguiente va a llamar a subasta. Pero no hay ninguna obligación de que llame con mucha frecuencia a esa subasta. Gracias. Súper. Estaba Francisco Vergara, había levantado la mano y la Sí, bajó. Ahí está Francisco. sí, Súper. estoy escuchando muy atentamente las respuestas. Hola, muy buenas noches. Sí, de hecho, me gusta la idea de participar porque la discusión en torno al mercado energético, sobre todo cómo estamos mutando hoy en día, me parece muy irrelevante, y por eso me gustaría hacer una pregunta, pero más que una pregunta es como un planteamiento, y es proponer unos supuestos y que me pudieran responder en cómo pudiese avanzar el modelo, el mercado energético. Y los supuestos son los siguientes. O sea, si suponemos, por ejemplo, esto en torno al almacenamiento, si se supone, por ejemplo, que el costo de oportunidad de la energía almacenada es bien remunerada, entendiéndose esto que se debe a que sin el almacenamiento el mercado energético no va a evolucionar, no va a ir hacia un buen camino. Entonces, si se supone eso, y si además se supone que el orden de mérito ocurre en la noche, que es cuando se necesita principalmente el almacenamiento, y si luego se suma el fomento en términos como de ley, de la ley Corta 1 o la ley Corta 2, que en efecto y generó un impulso, un premio por admitir renovables, en este caso aplicable pero al almacenamiento. Si consideramos todos esos supuestos, ¿podría ser una buena ruta, un buen camino para que en Chile el mercado evolucione, como lo mencionaba Alejandro, un nuevo mercado que pudiera tener estas condiciones para que se pague de alguna forma los proyectos y la inversión en almacenamiento? Eso me gustaría plantear. Perdón por lo extenso. Sí, no, está bien. El tema clave, yo estoy de acuerdo contigo, es un buen planteamiento. El tema clave de tu planteamiento es que tú dijiste que el almacenamiento, la energía almacenada que se va a hacer de noche, se remunera a un precio justo. ¿Cuál es ese precio justo? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Porque estamos en un sistema basado en costo de esa energía. Suponte que la energía yo la almacené a mediodía, cuando me sobraba energía solar, cuando el costo de la energía, el costo marginal era cero. Entonces, ¿cuál es el precio justo? ¿Es cero? ¿Es el costo de oportunidad de la noche, el costo marginal del momento en que yo la voy a entregar? No es evidente la respuesta, y por eso que yo digo de que en realidad lo que tienes que hacer es dejar que el inversionista sea el que haga esa estrategia y apueste en un mercado de subasta, en vez de que el coordinador sea el que tenga que adivinar el costo de oportunidad. Subasta. Que la subasta vaya hacia el camino de la subasta, dice usted. Sí. Pero con las condiciones que planteo, porque la idea es fomentarla y fomentar cuando sea más eficiente su uso. Entonces no tiene sentido, creo yo, usarla en el día, por ejemplo, por eso fomentarla en la noche. Hacer algunos cambios nomás, un nuevo mercado creo que me parece correcto, la verdad. Sí, yo me atrevo pues a decir, para nosotros pues el esquema funciona pues justamente como eso está hablando, es un mercado. Entonces, frente a las estructuras de participación inicialmente que vemos frente a las baterías, almacenamiento pues que estamos hablando, entonces frente al apoyo a la generación pues justamente ahí la oferta es de precio y es justamente el generador o pues allí el quien representa la batería tiene la oportunidad de hacer su valoración y participar en un mercado y competir frente a otros recursos. Entonces, ese para nosotros es la forma de resolverlo, ¿cierto? Como mercado.
Y desde otro punto de vista, las subastas, nosotros usamos las subastas ya en el tema de la transmisión frente a una remuneración regulada, donde no hay una oferta de precios y su esquema de participación es muy distinta. Es más un apoyo que allí puede asemejarse incluso mucho frente a los apoyo a los servicios complementarios, donde, digámoslo así, el mecanismo de mercado estaría relacionado justamente con esa subasta, en donde se identifica quién es el inversionista que presenta su mejor alternativa, su mejor opción para el mercado en sí, y quien quede adjudicado es el que entraría a prestar ese servicio. Insisto, desde el punto de vista ya pues, de la transmisión, seguramente muy enfocado en el tema de servicios complementarios. Ese pues es un modelo que Colombia ha decidido pues muy distinto a costos, pero que puede resolver un poco esa pregunta tan compleja de cuál es justamente ese costo. Claro, perfecto, muchas gracias. Sí. Súper. Yo sé que estos temas generan muchas preguntas, pero tenemos que ir cerrando. Igual quiero dejar una pregunta que nos hicieron en el chat. Diego Urrutia dice, gracias, muy buenas presentaciones. Y él pregunta, el concepto de confiabilidad que indica Marta, ¿se puede asimilar a potencia firme en Chile? Bueno, no conozco el concepto, me disculpan, el concepto en Chile de potencia firme, pero sí les puedo aclarar un poco qué es el mercado de confiabilidad. Nosotros, pues justamente por la necesidad, y sabemos pues que en Europa, incluso en Estados Unidos, también hay mercados de confiabilidad, donde se ha venido identificando la necesidad que solamente con la energía no estamos tranquilos para garantizar el abastecimiento de energía en el país. Nosotros, justamente por la problemática que tenemos frente al fenómeno del Niño, tenemos ese mercado que primero fue de capacidad, y capacidad era tener capacidad instalada funciona como una opción financiera. Se le paga, hay una subasta, en esa subasta hay una asignación en este caso hoy en día es de confiabilidad, y frente a esa asignación ellos presentan unas ofertas, en esa subasta se asigna quiénes son, pues, digamos, los que van a participar en ese mercado, en este caso de confiabilidad, y se les da un dinero mensual para que ellos estén ahí disponibles, que es como una opción, un valor, pues, calculado regulatoriamente, para que frente a una eventualidad, es decir, cuando nosotros tenemos un periodo de escasez, ellos entren a generar. Entonces, en la primera versión de este mercado era mercado por capacidad y se le pagaba por la capacidad instalada. Muy rápidamente el mercado colombiano entendió, pues justamente por ese tema de factor, que esto no nos convenía, y se ajustó a un mercado de confiabilidad donde lo que se hace es obligaciones de energía firme. Es decir, se estima justamente lo que en las subastas lo que se oferta es energía firme, y es una energía firme donde ellos tienen un compromiso de generarlo en el futuro, justamente para asegurar, pues, en Colombia que garanticemos la confiabilidad en el sistema. Ese es el mecanismo que tenemos. Tal vez con eso, pues, espero como dar más pistas de si se parece o no al mecanismo que se tiene en Chile. Sí, gracias, Marta. Efectivamente, nosotros no tenemos un mercado de confiabilidad en Chile. Lo que tenemos en Chile es un pago por potencia, pero no es un mercado. Es a todas las centrales que poseen potencia firme, hay un monto fijo que se reparte entre todas las centrales que tienen potencia firme que están participando del mercado durante esa hora. Y es un monto fijo que se reparte, pero es un pago por capacidad disponible. No hay un mercado de confiabilidad. Sí, y en nuestro caso tenemos un híbrido un poco más complicado, porque al igual que Chile tenemos una remuneración por potencia y por potencia firme que se transa en el mercado spot, pero también tenemos una especie de mercado de capacidad como el que comentaba Marta, en razón de que sí se ha promovido la inversión de ciertos proyectos que funcionan como nosotros lo llamamos reserva fría, que están llamados a operar por razones de seguridad, cuando el coordinador así lo decide, ¿no? Y tienen un esquema de ingresos también establecidos en el contrato de concesión que se les otorgó. Entonces hay un esquema, digamos, un híbrido.
Y algo importante también que me pareció anotar de lo que se conversaba es que también tenemos ahora una propuesta normativa muy interesante en el Perú de poder realizar de manera separada la compra de potencia y energía. Y eso es algo muy novedoso para el Perú, porque en el Perú los contratos se pactan como full requirement, ¿no? Es en función a una potencia y su energía asociada. Y ahora queremos cambiar esto justamente para promover el desarrollo más de centrales renovables no convencionales que no tienen potencia firme reconocida. Entonces, eso me pareció súper importante, y también la otra propuesta de que se puedan transar licitaciones con las distribuidoras en bloques horarios, nuevamente para promover las energías renovables, y es algo que tampoco ocurre en la actualidad en el Perú. Perfecto, Margaret. Quiero darles las gracias, Marta, Enzo, Margaret, por sus presentaciones, por aceptar esta invitación. De verdad ha sido muy interesante escucharlos a los tres y también a nuestros alumnos y asistentes a este Café con Energía, como le llamamos nosotros, que es un espacio de conversación de nuestra comunidad.